pasaje que vamos a estudiar hoy es Apocalipsis 22, del versículo 6 al versículo 21. Y si pudiésemos de alguna manera resumir de qué se trata este pasaje, yo creo que sería cuál es nuestra respuesta al Apocalipsis o cómo responder al Apocalipsis. En este pasaje vamos a ver por lo menos 4 maneras en las cuales se espera que nosotros respondamos ante el estudio del libro de Apocalipsis. Uno de los peligros más grandes que uno puede tener es estudiar la Biblia y no reaccionar, conocer la Escritura y no cambiar, ¿verdad? Este libro en sus últimos versículos se asegura de que nosotros podamos responder adecuadamente ante el estudio de Apocalipsis. En la historia hubo un grupo de personas llamados los fariseos, estudiantes de la Biblia, conocían la Biblia, pero no cambiaban, no practicaban, no eran diferentes. Que el Señor nos libre de ser los fariseos de nuestro tiempo. Que realmente la palabra de Dios pueda transformarnos, llevarnos a la obediencia, al arrepentimiento. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 hasta el versículo 11. Apocalipsis 22, del 6 al 11, dice: Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El libro termina declarando nuevamente que esas palabras son fieles y son verdaderas. Lo que significa es que no importa cuánto tiempo se tarde, esto se va a cumplir, y se va a cumplir así como está escrito, de una manera fiel y de una manera verdadera. En el versículo 7 el Señor hace una declaración, dice, he aquí, vengo pronto. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Aquí en el capítulo 22 hay 2 de ellas, 2 finales. La 6ª bienaventuranza es la que aparece en el versículo 7. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Esta idea de guardar la profecía, por un lado, tiene que ver con atesorarla en nuestro corazón, pero también tiene que ver con guardar su integridad, no permitir que sea cambiada, ¿verdad? Que se mantenga tal y como fue enseñada. Guardar las palabras de la profecía. Ahora, en el versículo 8, Juan nos relata nuevamente su reacción ante la grandeza de la revelación. Dice en el versículo 8 que cayó postrado ante los pies del ángel. Esto sucedió también en el capítulo 19, cuando el ángel le mostró Babilonia, ¿verdad? Y su destrucción. Al final de esta profecía, Juan vuelve a caer a los pies del ángel. Y de pronto para nosotros es fácil como señalar a Juan, ¿verdad? Y decir, ya es la segunda Juan, ¿verdad? Ya 2 veces, ya, ¿verdad? Pero la verdad es que no entendemos la grandeza de las revelaciones. Creo que Juan entendió una cosa, tenía que postrarse
y adorar. Y de pronto lo hizo mal porque lo hizo delante del ángel. Sin embargo, era la reacción natural ante la revelación de Dios, era postrarse y adorar. Es interesante que el ángel no le dice que no adore, le dice que adore a Dios. Lo que estaba haciendo Juan en cuanto a la adoración era la respuesta natural. Lo que se espera que nosotros hagamos después de estudiar el libro de Apocalipsis es adorar a Dios, poder contemplar su grandeza, su poder, su inmensidad, adorar a Dios. El problema de Juan es que lo hizo, ¿verdad?, delante del ángel. Por eso el ángel en el versículo 9 le dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Le dice, adora a Dios. Este adora a Dios, adora, es un imperativo. Él está dando la orden, adora a Dios. No solo lo está corrigiendo, le está diciendo, hazlo, adora a Dios. Así que ante el estudio de Apocalipsis, lo que debe surgir en nosotros es un anhelo de adorar a Dios. Si no tenemos ese anhelo de adorar a Dios, necesitamos volver a empezar, hermanos. Espero que hayamos crecido en este año, en este anhelo de adorar a Dios. Luego en el versículo 10 le da una orden y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El ángel le dice, sabes, no ocultes lo que te ha sido revelado, no lo guardes, no lo escondas, no selles las palabras de esta profecía. Lo que está diciendo es, habla de estas profecías, habla del Apocalipsis. Con tristeza me toca admitir que no hablamos suficiente del Apocalipsis, que lastimosamente el Apocalipsis no ha sido un tema recurrente en el estudio de la iglesia. Sin embargo, el ángel acá está diciendo, no selles las palabras de esta profecía. La iglesia necesita el Apocalipsis. La iglesia necesita estar pensando en lo que el Señor va a hacer al final de los tiempos. La iglesia necesita hablar más del Apocalipsis en sus estudios. Es necesario. Esa es la orden que el ángel le da. En el 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. De pronto en este pasaje puede venir a nosotros la idea de que el Señor está diciendo, bueno, que el inmundo continúe en su inmundicia, pero la verdad es que el mensaje es otro. La idea de este pasaje es más, si yo realmente después de haber escuchado este pasaje, yo no me arrepiento, pues entonces yo voy a recibir el fruto de mis acciones. La forma en cómo yo vivo muestra mi fe a la profecía. Si yo vivo en inmundicia después de haber oído esto, entonces debo continuar en eso, porque lo que viene para mí es el juicio final. Sin embargo, si yo realmente creo lo que Dios ha declarado en esta profecía, en mí debe haber un anhelo de vivir para Dios. En este estudio han habido personas que me han dicho, pastor, a mí no me importa el Apocalipsis, o sea, yo ya recibí a Cristo, yo me voy con Él, yo no necesito saber. Realmente eso es errado totalmente. Si yo realmente he recibido a Cristo, si yo realmente soy una persona que cree en lo que la Biblia dice, entonces de mí también se demanda un estilo de vida en este pasaje. Dice, el que es justo practique la justicia todavía. Si yo realmente creo que el libro de Apocalipsis es real, que el Señor va a regresar, ¿cuál debe ser mi conducta? Voy a leerlo otra vez. El que es justo practique la justicia. ¿Realmente usted es creyente? ¿Realmente usted se ha arrepentido de todos sus pecados? ¿Ha hecho a Jesús el Señor de su vida? Entonces hay una cosa por hacer. El que es justo dice, practique la justicia.
Y luego dice al final del versículo, y el que es santo, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Santifíquese todavía. Yo realmente creo que el Señor va a regresar. Yo soy parte del pueblo de Dios. Entonces yo debo practicar la justicia. Y si yo soy santo, o sea, yo soy apartado para el Señor, entonces yo necesito ser ¿qué? Mire, por eso estamos como estamos. Necesito practicar la justicia y necesito ser santificado todavía. Necesito crecer en esa santidad. Recibir a Cristo, bueno, eso es lo que lava nuestros vestidos, pero si esto es verdadero en mi vida, entonces debe manifestarse en la forma en cómo yo vivo cada día. Si yo realmente estoy esperando de los cielos a Jesús, yo debo practicar la justicia y yo debo ser santificado. Yo debo vivir para Dios. A esto nos anima el libro de Apocalipsis, a prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. ¿Y cómo nos preparamos? Practicando la justicia y siendo santificados por el Señor. Así se espera, Señor. Esta es la forma como nosotros debemos esperar al Señor, viviendo en justicia, siendo santificados. De pronto aquí me dirá alguien, bueno, pero no somos perfectos. Sí, no somos perfectos. Y alguien va a decir, bueno, pero pecamos. Sí, todos pecamos. Pero lo que está diciendo en ese pasaje es no se canse de tratar de agradar al Señor cada día. No se canse de ser santificado por el Señor cada día. No se entregue al pecado. Porque todos aquellos que creemos en la palabra de Dios debemos vivir para el Señor. Así que ¿a qué nos desafía Apocalipsis? A vivir para el Señor. Ahora, además de eso, el libro de Apocalipsis nos habla de un galardón que el Señor tiene para nosotros. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Nuevamente está hablando el Señor Jesús. Y mira, en el 7 dice, he aquí, vengo pronto. Y en el 12 nuevamente dice, he aquí, yo vengo pronto. El Señor nuevamente diciendo, yo vengo pronto. Y luego dice, y mi galardón conmigo. El Señor regresa pronto, pero Él tiene una motivación para nosotros. Él trae un galardón. La Biblia dice que cuando Él venga, Él va a galardonar a los suyos conforme a sus obras. De pronto cuando nosotros hacemos bien, ¿verdad? Obedecemos, hacemos las cosas de una manera agradable a Dios y no recibimos aquí conforme a lo que nosotros hacemos, sino que recibimos mal. Hacemos bien y la gente se burla o se aprovecha de nosotros. Y uno dice, bueno, qué injusto, pero es que no ha terminado la historia. El Señor va a regresar y va a galardonar a cada uno. De pronto aquí uno va a ver la vida cristiana como algo injusto. Va a recibir rechazo, la gente se va a aprovechar de nosotros, pero el Señor no ha venido. Cuando el Señor venga, Él va a galardonar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. El Señor ha prometido un galardón para nosotros. Mira, no hay nada que nosotros hagamos por el Señor que el Señor no va a galardonar. No hay nada. Lo que hiciste por Él, sea pequeño, sea grande, no va a pasar desapercibido. Él te va a galardonar. Por eso, el Dios en quien nosotros confiamos es un Dios que no se queda con nada. Yo no le estoy dando a Dios. Al final, Él va a devolverme todo y más. Yo no estoy bendiciendo a Dios. Él me va a bendecir al final de los tiempos. Todo lo que yo haga para Él va a tener galardón. Este es el Dios de la Biblia. Vamos a ir a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 describe el carácter del Señor.
¿Cómo es el Dios a quien nosotros adoramos? Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es el carácter de Dios. El Señor es galardonador de los que le buscan, de los que le buscan. Y en esta mañana quiero preguntarte, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás viviendo para el Señor? ¿Estás esforzándote por agradar al Señor? Muchas veces decimos, bueno, es que yo no tengo tiempo de servir al Señor. Bueno, por eso vas a perder tu galardón, porque no tenías tiempo. Cuando estudiamos el trono blanco, luego estudiamos en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ¿verdad? Después del trono blanco, el Señor dice que enjuga toda lágrima, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿por qué vamos a llorar? ¿Por qué vamos a llorar en la presencia de Dios? ¿Por qué? Yo creo que es porque vamos a llorar porque no hicimos más. Y vamos a haber anhelado poder haber hecho más por el Señor, haber apartado más tiempo para servirle a Él, para pasar con Él, para apoyar su obra. Pero ya no vamos a poder, ya vamos a estar con el Señor. Entonces, ¿qué cosas están impidiendo hoy que puedas servir al Señor y recibir la recompensa? Piénsalo. Una cosa que nos impide a veces servir al Señor es la amargura. Cuando tenemos resentimientos con personas, con la iglesia, con pastores, con líderes, nos resentimos. Y entonces la amargura viene y nos aparta de servir al Señor y perdemos nuestra recompensa por nuestra amargura. ¿Vale la pena? No vale la pena. A veces no servimos al Señor porque no nos cae bien el pastor. Es que no me cae bien el pastor, no me caen bien los líderes. Entonces no quiero servir al Señor porque no me cae bien el pastor o los líderes. Pero cuando usted sirve al Señor, el Señor le da la recompensa. Es que usted cuando hace algo no lo hace para el pastor, no lo hace para el líder del ministerio. ¿Para quién lo hace? Para el Señor. Entonces del Señor va a tener la recompensa, hermano, en esa mañana. Yo quiero rogarle que nada le quite el galardón que el Señor le quiere dar. No pierda ese galardón, el Señor viene. No pierda el galardón. Que estas cosas no hagan que pierda su galardón. Vamos a volver. Versículo 13 dice, yo soy el alfa y el omega. Es la primera letra del abecedario griego, omega la última letra del abecedario griego, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor está diciendo, yo lleno todo. Versículo 14, los que lavan sus ropas, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida. Esta es la séptima y última bienaventuranza del Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El Señor mismo, saber que vamos a conocer al Señor debe ser una motivación para servir al Señor. Y también el hecho de saber que vamos a poder vivir en esta ciudad debe ser una motivación hoy para servir al Señor y para santificarnos. Versículo 15 dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esa lista que aparece en el versículo 15 en griego está separado no por comas, sino que está separado por la letra I, un kai.
La idea es que podamos detenernos en cada uno de los elementos y reflexionar en ellos. Cuando está construido así, es para que nos detengamos en la lista y pensemos en cada uno. Entonces dice, los perros estarán afuera. A diferencia de nosotros en nuestra cultura que tenemos perros y que los amamos, ¿verdad? Bueno, algunos aman los gatos también. En la cultura judía el perro era un animal inmundo porque comía basura, comían los cuerpos de los animales muertos, no eran animales domésticos, eran animales salvajes, ¿verdad? Y los judíos los consideraban como animales inmundos. Ahora cuando dice, más los perros estarán afuera, no está hablando de los perros, está hablando de personas inmundas, personas que no lavaron sus vestidos. Por eso es que el versículo anterior dice, bienaventurados los que lavan sus vestidos. Personas que no se arrepintieron, personas que no entregaron su vida al Señor, no fueron lavados, ¿verdad? Persistieron en la inmundicia. Dice, pero los perros estarán afuera. Los hechiceros, la palabra que aparece ahí, hechiceros, es fármacos, la idea es drogas. En ese tiempo había mucha práctica de pociones que llevaban a la gente a éxtasis emocionales o a encontrar algún tipo de descanso fuera de Dios a través de las drogas. También había una connotación ritual, espiritual, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día también tenemos muchos fármacos, muchas drogas, personas que no vienen a saciar su sed en Dios, sino que vienen a saciar su sed, ¿verdad?, en las drogas. Los fornicarios, personas que viven una vida sexual inmoral, ¿verdad? Los homicidas, personas que han matado o que quieren matar personas violentas, ¿verdad?, que no estiman la vida de los demás. Hoy en día también tenemos otro tipo de homicidio como el aborto, ¿verdad?, legalmente aceptado en muchos países. Pero todas esas cosas deshonran a Dios. Los idólatras, personas que tienen otros dioses, ¿verdad?, que no aman al Señor, que tienen otros dioses. Y todo aquel que ama y hace mentira, esos no van a entrar, no van a entrar. Ahora vamos a ver una invitación que hace el versículo 17. Es muy bonito ese texto porque la idea es que fuese leído a la iglesia y que la iglesia respondiese en ese texto. Así que lo vamos a hacer así esta mañana. Vamos a leer el 17 y nosotros vamos a contestar cuando diga ven. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Es la idea, la esposa es la iglesia, ¿verdad? Los santos. Entonces nosotros decimos ven. Y luego dice, y el que oye diga ven. Y luego dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La idea es que esta carta fuese leída a la iglesia y que la iglesia pudiese contestar y decir, ven Señor, ven. Y termina también este versículo dando una invitación. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Además de mostrarnos los juicios de Dios, el Apocalipsis nos muestra también su misericordia. Y así como a lo largo del libro hemos visto cómo Él nos llama al arrepentimiento, esa mañana también el Señor está llamando de pronto a alguno acá que no está listo para la venida del Señor, que no ha entregado su vida al Señor. ¿Qué necesito yo para poder tener esta agua de vida? En este pasaje dice, el que tiene sed, la idea es que yo puedo reconocer mi necesidad. Pero no queda ahí, porque hay muchas personas que saben que necesitan a Dios. Dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. El primer requisito para tomar del agua de vida es reconocer mi necesidad. Pero el segundo es venir al Señor.
en una actitud de arrepentimiento y fe. No necesitamos dinero, hermanos. No tiene que dar nada esta mañana. No tiene que dar dinero hoy para recibir el agua. Es gratuita. Lo único que necesita es reconocer su necesidad y venir al Señor. Hay muchas personas aquí que saben que necesitan al Señor, pero no quieren rendirse a Él. Son necesarias las dos cosas. Por un lado, reconocer mi necesidad. Y por otro lado, venir a Él en una actitud de arrepentimiento y fe. Jesús tuvo una plática con la samaritana y le habló acerca del agua de vida. Después de hablar un rato, la samaritana dijo: Señor, dame de esa agua. Pero el Señor le dijo algo. ¿Qué le dijo el Señor? Dijo: sí, trae a tu marido, le dijo. No te puedo dar del agua si no reconoces tu pecado. No puedo darte el agua si no hay arrepentimiento en tu vida. Necesitas primero arreglar esta cosa, reconocer que esto está mal, arrepentirte, y yo te voy a dar del agua. ¿Cuál es el único requisito para recibir esta agua gratuita? Es venir al Señor con fe y arrepentimiento. Y si esta mañana usted está arrepentido de sus pecados, usted reconoce que usted ha vivido una vida de desobediencia al Señor, usted reconoce las cosas que han ofendido al Señor y viene a Él en una actitud de arrepentimiento y fe, el Señor le va a dar del agua gratuita. Esa agua es para usted. Pero es necesario primero reconocer su necesidad y luego venir al Señor en una actitud de arrepentimiento y fe. El libro termina dándonos una advertencia en el versículo 18 al 21. Vamos a pensar un rato en estos pasajes. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, en el versículo 18 el libro termina dándonos una advertencia. Y la advertencia es que no añadamos nada. Versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En un sentido cercano, este es un sello que tiene el libro Apocalipsis, ¿verdad? Es para que sepan que la revelación termina acá. Sin embargo, en un sentido más general, también es un sello que tiene la Biblia misma, porque el libro de Apocalipsis es el último libro que la Biblia tiene. Termina la Biblia así. Entonces, en un sentido cercano, hablando de Apocalipsis, pero también en un sentido general, es un sello que la Biblia tiene al final. Juan fue uno de los apóstoles más jóvenes, más jovencitos que siguió al Señor. Sin embargo, en este momento es uno de los apóstoles, bueno, es el último, es el apóstol que llegó a ser más viejo de todos. Muchos pensaban que Juan no se iba a morir. O sea, parte de la tradición, la gente pensaba que Juan no iba a morir porque ya todos habían muerto menos Juan. Y como en una de las pláticas, el Señor, corrigiendo a Pedro, le dijo: y si yo quiero que Juan quede hasta mi venida, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Entonces la gente tomó eso como que Juan no iba a morir. Juan fue el último de los apóstoles y este texto fue el último que se escribió. Así que Juan está sellando también la profecía, la revelación en estos pasajes. No hay más. Esto es lo último, es un sello. Dice: no añadan. Hoy en día hay personas que creen que la Biblia es una revelación, pero hay más revelación.
y dicen, bueno, yo creo lo que la Biblia dice, pero creo también lo que estos profetas dicen. O yo creo lo que la Biblia dice, pero creo lo que estos libros también dicen. Pero creo que este texto más bien nos está guardando de caer en este error. Nos está diciendo, mira, no añadas nada a lo que ha sido revelado en este libro. Ya está completo. Todo lo que el Señor quería revelarnos a nosotros, nos lo ha revelado a través de la Escritura. Terminó. La revelación terminó. Y lo que hoy tenemos en día no es revelación, no es nueva revelación, no es otra revelación. Lo que hoy tenemos es iluminación, es comprensión. Eso no termina aquí, termina en la eternidad. La revelación sí. La revelación concluyó con estos versículos del Apocalipsis. Y por eso la Biblia dice, no añadas nada a este libro. No hay nada que añadir. Hoy en día hay personas buscando nueva revelación. Y yo quiero decirte algo. Si usted quiere escuchar voces, va a escuchar voces. Nuestra mente es increíble. Pero quiero decirle otra cosa. Si usted quiere escuchar a Dios, abra la Biblia. Porque la revelación de Dios está en la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia. No hay nada que añadir. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad está ahí en la Escritura. Usted no necesita nada más que la Escritura. Está completa. Por otro lado, la advertencia es, no quite. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahora, aquí hay un problema. En la parte Dios quitará su parte del libro de la vida. Aparece diferente en los manuscritos más antiguos. Dice, Dios quitará su parte del árbol de la vida en los manuscritos más antiguos. La gente piensa erróneamente que la Biblia en el tiempo se ha ido contaminando, pero eso es falso, muy falso. Eso es una mentira y fácilmente uno puede saber que es todo lo contrario. Mira, cuando uno piensa en la veracidad de la literatura antigua, se determina por la cantidad de los manuscritos que se tengan y la forma en cómo concuerdan unos con ellos. Ese es un elemento. Si tenemos muchos manuscritos antiguos, eso ayuda a entender que un texto es veraz. Otro elemento importante en cuanto a la veracidad de un documento antiguo es el tiempo que tiene el manuscrito, la distancia que hay entre el tiempo en que fue escrito y la edad que tiene el manuscrito. Al pasar el tiempo, en vez de haber menos manuscritos de la Biblia, hay más. Hay más manuscritos de la Biblia y cada vez encontramos manuscritos más cercanos a la fecha en que fueron escritos. ¿Qué te dice eso? Que tenemos cualquier cantidad de manuscritos antiguos que concuerdan unos con los otros. En el tiempo, en vez de irse debilitando la veracidad de la Biblia y de las traducciones, más bien se ha ido fortaleciendo más. Cada vez que encontramos pergaminos más antiguos, encontramos que lo que tenemos es verdadero, es real, es firme, está bien. Así que la Biblia no se está deteriorando en el tiempo, más bien se está confirmando que lo que ha sido revelado es correcto. Y es fácil en este punto determinar cuando hay algún tipo de duda, qué sería la opción correcta. Así que los manuscritos más antiguos dicen, no uno, muchos de los manuscritos más antiguos dicen árbol de la vida, no libro de la vida, árbol de la vida. Puedes verlos en otras traducciones. Entonces dice, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nosotros debemos de respetar la integridad de la Biblia, versículo por versículo. No podemos tener partes de la Biblia que nos gustan y partes de la Biblia que no nos gustan, parte de la Biblia que nos conviene y parte que no nos conviene. La Biblia la tomamos toda, completa, de Génesis, Apocalipsis, cada versículo. Y si no lo entendemos, necesitamos estudiarlo en su contexto. Pero no podemos eliminar textos de la Biblia. O decir, no, es que eso era antes, no es ahora.
necesitamos evaluarlo todo, estudiarlo todo. No podemos añadir y no podemos quitar. Nuevamente dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y esa ya es la tercera vez, lo dice en el 7, él lo dice en el 12 y ahora lo dice Jesús nuevamente en el 20, vengo en breve. Versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Tengo algún resumen para terminar? Quiero rogarle que nuestro estudio en Apocalipsis no sea un estudio más, no permitas que solo sea conocimiento. Que nuestra admiración por el Señor sea cada vez mayor al ver todo lo que Él va a hacer, que podamos tener una admiración más grande del Señor. A veces nosotros no adoramos al Señor porque no lo admiramos suficiente. Que podamos admirar al Señor aún más, su grandeza, su poder. Que nuestra obediencia y fidelidad al Señor sea cada día más evidente en nuestra vida. Si usted ama al Señor, hoy ámelo más. Mañana y ámelo más cada día. El Señor viene. Que nos encuentre sirviéndole. No nos cansemos de amarle. No nos cansemos de servirle. El Señor viene. Y al igual como repetíamos esta mañana, que podamos orar, ven, Señor. Que el anhelo de nuestro corazón sea ver el regreso del Señor pronto. Vamos a orar.